La relación Ecuador-Estados Unidos vive su mejor momento. Hay cooperación en seguridad y sintonía en lo político. Pero acuerdos como el de Galápagos preocupan. ¿Ecuador protege sus intereses? Quizás la política exterior sea la faceta donde el gobierno de Moreno ha dado su giro más notorio. Y el eje de gravitación es la relación con los Estados Unidos, fundamental para muchas decisiones que se han tomado casa adentro. Desde el control de la seguridad fronteriza y el narcotráfico, pasando por las políticas de apertura financiera y la relación con los países del vecindario. Estados Unidos siente a Carondelet como un aliado en su zona de influencia. Por eso, en el programa de hoy, veremos si en esta relación ha habido un ganar-ganar o si más bien cabe identificar los intereses donde Ecuador debe poner énfasis. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompaña José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y ex embajador ante la OEA. Fausto Cobo, parlamentario andino por el movimiento CREO, coronel del Ejército en servicio pasivo. Y Freddy Rivera, catedrático de la Flaxo y ex subsecretario de Seguridad Interna. Bienvenidos a Políticamente Correcto, un espacio para hablar a profundidad de los temas más relevantes del Ecuador. Y uno de ellos es el alcance que han tomado en el último año las relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos. Los hechos han sido frenéticos y el papel de sus protagonistas a ratos controversiales. Claudia. Carlos, para comprender la intensidad de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos, podemos partir de un calendario político. El 11 de junio del 2018, la bolivariana María Fernanda Espinosa dejó la Cancillería y en su lugar, el presidente nombró a José Valencia, diplomático de carrera. 17 días después vino al Ecuador el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para hablar de cooperación en seguridad y de endurecer la postura frente al gobierno de Nicolás Maduro. Ese mismo día, Moreno insistió en que solo los venezolanos pueden solucionar su crisis, pero la ruptura con Caracas se dio la primera semana de julio. Fue cuando el presidente se distanció de la UNASUR y en un cruce verbal pidió a Maduro no provocarlo políticamente. El 2 de agosto, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció la apertura de una oficina de cooperación de seguridad con Estados Unidos. Y en septiembre llegó el avión Orion P-3 para detectar actividades ilegales. En enero del 2019, la OEA desconoció a Maduro como presidente de Venezuela con el voto de Ecuador y apoyó el interinazgo de Juan Guaidó. Un mes después, el presidente Moreno alcanzó un acuerdo técnico con el FMI y los multilaterales por $10.200 millones, como un guiño de confianza de la comunidad internacional. El 11 de abril, Moreno retiró el asilo a Julian Assange, disponiendo su desalojo de la embajada en Londres, donde estuvo casi 7 años. La cooperación de Estados Unidos con Ecuador se intensificó en los últimos meses. El 14 de mayo, USAID volvió al Ecuador, luego de que Correa dispusiera su salida en el 2014. Cooperará en 8 ejes: desastres naturales, desarrollo económico y social, atención a migrantes y refugiados, entre otros. Mientras que el 12 de junio el gobierno aclaró los términos de uso de la pista de un aeropuerto en las Islas Galápagos a 2 naves militares estadounidenses, en cuyo análisis nos detendremos más adelante. Por lo pronto, Carlos, cabe preguntarse si Ecuador y Estados Unidos sellaron una alianza de mutuo beneficio. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Canciller Valencia, bienvenido, buenos días. ¿Y podemos decir que Ecuador ha sido el gran beneficiado de este relanzamiento de las relaciones con Estados Unidos? Los beneficios de una relación internacional usualmente son de doble vía. El Ecuador ciertamente ve sus intereses representados en aquellas acciones que promueve en su agenda bilateral con todos los países del mundo y para el caso con los Estados Unidos. En concreto, con respecto a los temas que con los Estados Unidos estamos llevando adelante, no se circunscriben evidentemente a asuntos de orden político, también abarcan temas de orden económico, cuestiones migratorias, asuntos de cooperación en educación y cultura, en fin, es una agenda bastante Pero amplia. parecería que en ese primer año en donde se enfocaron más fue en cuestiones geopolíticas y como que Ecuador se adaptó un poco a la agenda de Washington. Hablamos del distanciamiento con Venezuela, la cooperación en el control del narcotráfico, el retiro del asilo Assange. En absoluto.
La posición de Ecuador con respecto a Venezuela responde a sus propios valores y a los puntos de vista ecuatorianos al 100%. Que no los tenía el anterior canciller, por ejemplo. Es una visión del Ecuador, de la política exterior del Ecuador, que sigue los lineamientos del presidente. No quisiera comentar con respecto al pasado, pero ya lo hemos explicado. O sea, no cabe atar esta agenda con los intereses que tenía Estados Unidos en la visita de Mike Pence, donde habló claramente sobre endurecer la posición a Caracas. No, porque la visita del señor Pence, que fue en julio, a los pocos días que yo asumí la Cancillería, se venía preparando con anterioridad y respondía, como le digo, a la posición, a los lineamientos de la acción internacional del presidente Moreno, el relanzamiento de la relación con los Estados Unidos, ¿no? Desde este punto de vista, sí, es importante resaltar que la posición del Ecuador con respecto a Venezuela, lo hemos expresado varias veces, se enmarca en nuestra crítica, la crítica del gobierno ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, a la legitimidad de la última elección presidencial en Venezuela, donde hubo numerosos incidentes internacionalmente determinados por autores. Y donde Ecuador finalmente terminó alineándose con posterioridad a una posición más crítica, porque antes de ello tenía una posición mucho más ecuánime con Venezuela. Recuerde usted que en la OEA, inmediatamente después de las elecciones, cuando hubo una reunión del Consejo Permanente para analizarlas, el gobierno ecuatoriano ya manifestó que debido a los nubarrones, a los cuestionamientos que había sobre la elección de mayo del año anterior, del año 2018 en Venezuela, pues se correspondería buscar una forma de legitimar, por ejemplo, a través de un referéndum. Es una idea que lanzó el Ecuador a sabiendas que probablemente no volaría, pero que enmarcaba y que dirigía cuál era su posición al respecto. Seguimos luego, señor canciller. Freddy Rivera, ¿hay un balance positivo en ese primer año de buenas relaciones con Estados Unidos? Bueno, habría que observar los indicadores. Las mediciones se hacen con indicadores sobre metas, objetivos y cumplimientos. Si uno tiene que poner una lista de acuerdos o convenios o partes de acuerdos, uno tiene que fijarse qué tipo de convenios. Hablemos de los indicadores políticos en primer lugar para seguir avanzando. Los indicadores políticos, a ver, lo que aparece acá es una iniciativa, una proactividad de nuestra Cancillería, de nuestro gobierno, en relación a periodos pasados que más bien era una cosa más reactiva. Esa proactividad implica una lectura distinta a la relación con los Estados Unidos, donde entran varios temas que se mencionaron, pero no cambia en este momento, digamos, no hay una modificación respecto a la preeminencia de las agendas de seguridad. Sigue estando nuestra relación bilateral con los Estados Unidos de América en planos eminentemente seguritarios y los conexos. Los conexos son los migratorios, humanos y últimamente algo de lo económico. Yo lo centraría en ese La agenda se basa en un tema de seguridad. Y entonces, claro, si uno desglosa unos temas, en el último periodo podríamos ver esa preeminencia. ¿Dónde? Y aquí es una observación. La iniciativa ha tenido más defensa que la propia Cancillería. Es decir, nuestra Cancillería es la instancia de representación y es el portavoz hacia delegaciones en el mundo diplomático de nuestros intereses, obviamente con delegación de la presidencia. O sea, usted siente dos velocidades allí. Yo siento que hay en momentos preeminencia, una actuación más allá de sus ámbitos de competencia de defensa que de la propia Cancillería. Y uno podría analizar sobre el tema de Galápagos, por ejemplo, eso, ¿no? Que eso lo vamos a ver luego. Coronel Cobo, ¿y no era posible, como se decía antes, que Ecuador no pueda mantenerse en el hemisferio sin una alianza, sin un acuerdo con Estados Unidos? No hay la menor duda que Estados Unidos es un protagonista importante en la influencia y en el interés de la región. Por eso en mi intervención creo que es pertinente que se analice desde el punto de vista de Estados Unidos primero cuál es la visión que tiene de la región y por qué ahora su mirada en la región, especialmente sudamericana. No existe la posibilidad de equivocarse. Allí están intereses de Estados Unidos
lícitos en cuanto se refiere específicamente a temas de seguridad. ¿Qué es lo que dice Freddy Rivera? Prioritaria. Que esa es la prioridad. Ahí está el narcotráfico, ahí está el terrorismo, ahí está el narcoterrorismo, los temas de migración ilegal, los temas de corrupción. Pero, coronel, ¿y dentro de ese marco Ecuador es donde se mueve o no tiene capacidad de este momento como país, más que como gobierno, para imponer una agenda un poco más de avanzada para nuestros intereses? Siempre las relaciones internacionales se basan en intereses y en el poder disponible de cada uno de los estados que participan en esa relación. Cuando coinciden los intereses, obviamente las relaciones de cooperación, pero si es que no coinciden, la relación es de conflicto. Eso es lo que ha sucedido durante los 10 años anteriores. ¿Usted se ve un ganar-ganar este momento? Yo, desde luego que sí hay que ser pragmático en las relaciones internacionales, con el poder disponible, sin perder de vista los intereses del Estado, desde luego. Perfecto. Señor Canciller, hay dos visiones. La una es que sienten que la agenda de seguridad es la que maneja este momento el ritmo de las relaciones, en donde muchas veces defensa puede tener una agenda paralela a la Cancillería. No pienso que sea así. Tenemos una coordinación muy cercana con el Ministerio de Defensa. La cooperación de la que estamos hablando en términos de seguridad se orienta fundamentalmente al combate al crimen organizado y al narcotráfico. Esa es nuestra preocupación inmediata, que es una preocupación por la visión y conciencia que tiene el Ecuador, el pueblo ecuatoriano en general, pero también el gobierno ecuatoriano, por supuesto, sobre la amenaza que significa el narcotráfico y el crimen organizado para la sociedad ecuatoriana. Tenemos efectos muy palpables, patentes, difíciles, durísimos en la frontera norte. Nuestra colaboración se orienta, pues, no a un interés foráneo, sino al interés ecuatoriano. Y la colaboración, a eso yo creo que ha sido también muy positiva. Fíjese, nos hemos reunido con el Consejo de Comercio e Inversiones del TIC por primera vez en años, nunca se había reunido, la verdad. Hemos mantenido una mesa de movilidad humana que tampoco había tenido lugar antes entre Estados Unidos y el Ecuador para representar nuestros intereses, nuestros puntos de vista sobre temas movilidad humana no se ve un cambio en la agenda Trump de ninguna manera, más bien se ve un reforzamiento y hasta una displicencia en cuanto al tema de migración ilegal, de regularización de nuestros compatriotas y de los sudamericanos también. En la agenda de movilidad humana nosotros trabajamos con respecto a los problemas que pueden enfrentar los ecuatorianos en los Estados Unidos. El caso fue, por ejemplo, usted recordará aquellos decretos en los cuales se separaba a las familias, a los niños se les confinaban en determinados sitios. Hubo pocos casos de niños ecuatorianos, todos se resolvieron gracias a la acción internacional del Ecuador y el diálogo con los Estados Unidos. Es decir, nosotros nos concentramos en aquellos temas que involucran directamente. Hablemos de esos temas en el siguiente bloque, luego de este corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos con más de este debate. Ecuador y Estados Unidos, ¿una cooperación plena? Seguimos en Políticamente Correcto. Un tema que se me quedó pendiente en la parte política, señor Canciller, es el referido a la situación de Julian Assange. Cuando ustedes retiraron el asilo político, el presidente Moreno fue enfático en decir que se debe proteger sus derechos humanos y que el deseo de Ecuador es que no se lo extradite. Pero meses después vemos que Estados Unidos tiene un pedido de extradición a Assange ante la justicia británica. ¿No hay ahí una cierta inobservancia de la posición ecuatoriana y que la agenda estadounidense se pasó por encima? No. El entendimiento del Ecuador, y en esto fuimos muy claros, fue con el Reino Unido. El Estado ecuatoriano estaba ofreciendo asilo en la embajada en Londres a señora Assange. Las garantías que recibimos del Reino Unido son de no extraditarlo a un país que eventualmente pudiera pedirle la extradición. Pero está pedido. Cualquier país puede solicitarle la extradición, hipotéticamente, ¿no es cierto? El asunto es que los tribunales británicos, las autoridades británicas son las que tienen que tomar una decisión al respecto. Y si finalmente le extraditan a Assange a Estados Unidos, ¿cómo queda Ecuador? Mire, nosotros no queremos trabajar sobre hipótesis que pueden o no pueden ocurrir. Lo que sabemos y tenemos con claridad es la indicación de dos cancilleres británicos sobre que el señor Assange no sería extraditado a un sitio donde él pudiera enfrentar la pena de muerte o sufrir malos tratos. Pero eso se va a zanjar en 50 semanas, cuando él salga, cuando se termine la condena en la que pague en Inglaterra. A lo que yo voy es que tarde o temprano los críticos le van a decir, finalmente se dio el acuerdo, pasaron semanas más, semanas menos, pero Assange es víctima de una extradición y ahí no se cumplió el pedido del presidente Moreno. No, el pedido del presidente Moreno, las autoridades británicas tendrán que resolver una vez más.
está este momento la decisión, como todos sabemos, de los tribunales ingleses. Nosotros confiamos en la administración pública de Gran Bretaña. Es una administración pública que reúne altos estándares, que es reconocida en el mundo por su imparcialidad, por garantizar los derechos de las personas que comparecen ante ello, por garantizar el debido proceso. Entonces, nosotros, por supuesto, no tenemos una razón para anticiparnos a un escenario negativo como el que usted nos indica. Bueno, veamos entonces. Mientras tanto, un lugar en donde sí podemos hablar de escenarios negativos quizás es en los derroteros económicos. Y Ecuador no ha logrado recuperar los niveles de exportaciones no petroleras desde hace 5 años. Y lo vemos en esta toma cenital. En 2014 dicha actividad superó los 3.400 millones de dólares para bajar a 3.000 millones en 2015 y luego caer a los 2.500 millones que en números redondos se mantienen en 2016, 2017 y 2018. Me refiero a las exportaciones no petroleras con Estados Unidos. Según los datos del primer trimestre de este año, el comportamiento de nuestras exportaciones seguirá igual que en el 2019 en relación a los otros años. Eso quiere decir, Freddy Rivera, que no vemos un crecimiento o un dinamismo económico que marche con Estados Unidos a la misma velocidad que los temas de seguridad que usted ha planteado, por ejemplo, en el bloque anterior. A ver, las inversiones que se puedan hacer o las reformas de tipo económico tienen un tiempo muy posterior para ser evaluadas. A diferencia de, por ejemplo, temas de seguridad, hay aspectos que se pueden evaluar inmediatamente y otros que se pueden evaluar a mediano y a largo plazo. Una cosa es decir, en un semestre tenemos esta cantidad de decomisos con estadísticas concretas y otro es ver el impacto si es que esa acción de intervención y esa cooperación basada en confianza, que todavía hay que discutirla, da resultados. O sea, hay alcances de tipo más inmediato y alcances de tipo más estratégico. ¿Pero usted cree que como están las cosas, sí se va a mejorar la relación comercial de Ecuador con Estados Unidos bajo la lógica del gobierno de Trump y bajo los intereses que ha plasmado el gobierno ecuatoriano? Bueno, habrá que ver cuáles son los ítems que se están negociando, básicamente con comercio exterior. Ahí habrá... Un acuerdo comercial. Sí, bueno, pero es que eso tiene también impactos. Si implica, por ejemplo, una pérdida de capacidad productiva para nuestros productores agrícolas, como ya sucedió en otros lados. Hay que ver los tratados de libre comercio de Estados Unidos con México, con otro tipo de países, donde hay sectores que van a perder porque Estados Unidos tiene una política de defensa a su producción agropecuaria. Hay mucho subsidio nacional, digamos, un discurso nacionalista que construye una protección muy fuerte a su producción ¿Pero usted cree que deberíamos esperar más de la relación con Estados Unidos en términos comerciales? Desde luego. Desde luego. Lo comercial tiene que pasar a un tipo de transferencia tecnológica, de inversiones mucho más estratégicas, porque si es que, a ver, seamos consecuentes, si es que hay una crítica a Estados Unidos de que hay mucha presencia, por ejemplo, China, con inversiones en sectores estratégicos, lo correcto sería que en este libre comercio también se incorporen ese tipo de sectores para inversión estadounidense. Perfecto. Canciller Valencia, en días pasados el nuevo embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, dijo que cualquier negociación en materia comercial será larga. Este es quizás el tema que más le debe interesar al país, pero yo siento que no se está avanzando. Vemos que hay un estancamiento en materia de exportaciones y en los momentos que vive Ecuador de crisis económica, pues debería ser como hay una salida para decir, bueno, ha valido la pena el relanzamiento de las relaciones. En eso estamos trabajando. Yo coincido con Freddy, es proceso de relanzamiento, fortalecimiento de una relación comercial, toma tiempo en surtir frutos. ¿Por qué toma tiempo, canciller? Porque primero hay que negociar los entendimientos, los acuerdos, ¿no es cierto? Todavía estamos en ese proceso. Creemos que con el nuevo clima de relación con los Estados Unidos, ese proceso se va a cortar, va a ser más dinámico. No perdemos de vista que efectivamente, también coincido en esto con Freddy, los Estados Unidos tienen una política comercial ahora bajo la presidencia del presidente Donald Trump, que es restrictiva, poco abierta a determinadas dinámicas de comercio, pero aún así nosotros hemos hecho planteamientos muy concretos, los planteamientos que por supuesto van en línea. Yo le digo, por ejemplo, me parece que el tema de Assange se solucionó relativamente rápido, en cuestión de un año. El tema de los convenios de seguridad se avanzaron relativamente rápido, en cuestión de un año, para la cooperación en términos de interdicción de drogas y todo lo demás. ¿Por qué la velocidad no debe ser la misma en tema de comercio exterior, que es lo que nos interesa? ¿Por qué tenemos que ser tan pacientes a que las agendas de la Casa Blanca busquen o no echarnos una mano en esta materia cuando no debería ser así? Primero una pequeña aclaración, el tema de Assange nunca discutimos con los Estados Unidos. ¿Seguro? En absoluto. El tema de Assange fue discutido por el Estado ecuatoriano con el Reino Unido. Pero fue una decisión que le gustó a Estados Unidos.
nosotros no nos pronunciamos sobre eso. A lo mejor a varios países del mundo les gustó esa decisión, tal vez a algún país no le gustó, no sé, pero al menos nosotros procedimos de esto de acuerdo a nuestros propios lineamientos. ¿Y el tema de seguridad? Sobre el tema de comercio y por qué avanza menos, yo creo que es la propia complejidad que tiene el tema comercial. No es solamente la voluntad de dos países, de dos gobiernos, hay una serie de actores que están involucrados, ¿no? Sector privado, por ejemplo, intereses de productores de Estados Unidos y también de productores ecuatorianos, interés de agentes económicos ecuatorianos en hacer valer ciertos intereses, ciertas protecciones frente a los Estados Unidos. ¿Pero usted cree que vamos a llegar a tener un acuerdo comercial estable, no sé si un tratado de libre comercio, pero un acuerdo comercial estable con Estados Unidos en los 2 años que le queda al presidente Moreno? Nosotros esperamos que podamos andar a un buen paso y lograr ese propósito, ¿no? Es imposible hacer una predicción exacta, decirle, mire, en 6 meses ya tendremos un acuerdo comercial, porque como le digo, las dinámicas son excesivamente complejas. Perfecto. Hay una serie de factores que están en juego que incluso escapan a las propias dinámicas de una negociación entre dos países. Coronel Cobo, ¿de quién es esa falta de voluntad? ¿Se puede hablar de falta de voluntad o entender los tiempos que nos marca el canciller como complejos y que también los ha dicho Freddy Rivera? Yo quiero abordar un tema de la integralidad de la política, en este sentido de las relaciones internacionales. Y cuando hablamos de política de seguridad, está también inmerso los temas económicos, financieros, porque la política de seguridad nacional e internacional tiene que ver con la política, la economía, las finanzas, el medio ambiente, el tema social, el tema militar, el tema policial, el tema jurídico, de institucionalidad. Es decir, es un concepto integral. Por eso creo que es bueno el acercamiento, porque el ambiente bueno para las negociaciones económicas para Estados Unidos también es beneficioso en el tema de seguridad, porque está abordando un tema que es la mata y es la raíz de muchos problemas que a ellos les preocupa. ¿A Trump interesado en un acuerdo comercial con Ecuador? Si somos un espacio minúsculo para la gran economía de ese país. Pero es que nunca no podemos salirnos de la región. Y entonces en la región están los centros de producción de droga más importantes del mundo. También está aquí en la región el tema de la corrupción, está el tema de la migración ilegal, ¿y eso cómo está se empata, Venezuela. ¿Y eso cómo se empata con el tema comercial? Porque coronel? la política de seguridad integral tiene que ver con temas económicos. Entonces, si la región está bien económicamente, estos problemas de seguridad que le interesan a Estados Unidos van a disminuir. 30 segundos, sí, 30 segundos, Freddy. ¿Se puede ver así la lógica? Parcialmente. Un acuerdo comercial implica, hay que hacer un poquito de inteligencia estratégica. Si va a haber un montón de flujos de mercancías, de personas, a través de puertos, de aeropuertos, y necesariamente va a haber que generar un tipo de controles seguritarios. Si se va a triplicar la producción anual que van a pasar por un determinado puerto, lo más probable es que el incremento por nuestras rutas, en términos de narcotráfico, por ejemplo, se van a incrementar. Entonces, eso si no se soluciona el problema de seguridad. Claro, eso implica que el Estado ecuatoriano tenga que duplicar o triplicar esfuerzos en dotación de tecnología, hacer más de actividades de inteligencia, colaboración sobre todo con otros países, para que esos acuerdos comerciales que van a traer una cantidad de flujos y de personas, también muchas de esas están involucradas con crimen organizado. Entonces, desde ese punto de vista, va conjunto con la dinámica comercial integracionista. Perfecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos el debate. El anuncio de la llegada de 2 aviones estadounidenses a las Islas Galápagos para trabajar en seguridad ha provocado reacciones entre políticos y ambientalistas. Al regresar ampliaremos este tema aquí en Ecuavisa. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín anunció un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos dentro del programa de asuntos internacionales del narcotráfico, que incluye el aterrizaje de 2 aviones militares en el aeropuerto de San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos. El objetivo es luchar contra la delincuencia organizada y la pesca ilegal. Según Jarrín, no se trata de una base militar. Estas aeronaves, Orion P-3 y AWAC, aterrizarán una vez al mes por 2 o 3 días para abastecerse de combustible o para casos de emergencia. A cambio, destinarán unos $7 millones para ampliar y arreglar la pista. Galápagos es un tema sensible y preciado para los ecuatorianos por su importancia ambiental. Extender la pista y crear los búnkers para almacenar el combustible de avión podría afectar a los suelos, humedales y a las especies de la isla.
El ruido y las luces harán que los animales de la zona se escondan como lo hacían con la pirotecnia que ya es prohibida. También existen otros riesgos de contaminación por la llegada de los aviones. ¿Esta decisión fue la políticamente correcta? Y le pregunto al coronel Cobo si es que es así. ¿Por qué Galápagos se vuelve estratégico en el tema de seguridad cuando se trata de un santuario ambiental? Mire, Galápagos se encuentra a 1000 kilómetros de Manta, se encuentra a 700 kilómetros de las islas Coco, de Costa Rica, y a 3000 kilómetros de las islas de Pascua chilenas. Es decir, una posición estratégica que siempre ha tenido en los conflictos mundiales, no solamente sigue ahora siendo en el estratégica tema. para Estados Unidos. Absolutamente, y para el Ecuador también, por los recursos. Si son recursos internacionales reconocidos por patrimonio de la humanidad, hay que protegerlos. Y si un Estado no tiene los medios necesarios para hacerlo, entonces dejemos ahí. He escuchado las declaraciones de las autoridades de Galápagos, de los alcaldes, que dicen, mire, ya Galápagos está con el microtráfico absolutamente inundado, pasa por allí corredores marítimos del narcotráfico, la pesca ilegal. Entonces, la cooperación internacional es la adecuada. ¿Así hay un daño ambiental o un riesgo ambiental? Es que no va a haber ese daño ambiental. Si se amplía la pista, se ponen bunkers de combustible, hay ruido para las aterrizan aviones ahí privados. Pero no como el Orion, pues. Pero el Orion, ¿cuál es el problema de que aterrice? Mire, cuánta droga ha capturado desde que tenemos la relación con Estados Unidos nuevamente en condiciones operativas. Hay los que dicen, no, pues es que antes no capturábamos, es que hoy captura la policía porque ya no había disuasión. Pero los niveles son similares a los del 2016 y 2017. No. Yo vi las últimas. Mire, de 100 toneladas anuales, quiere decir que pasan 200 toneladas más y que casi toda la producción de Colombia y de Perú pasa por el Ecuador. Entonces está bien que se haya hecho ese acuerdo con Pero Galápagos. si es un acuerdo logístico, que de aterrizar 2 o 3 veces al mes un avión que está dando un aporte estratégico. ¿A cambio de solo $7 millones? No, pues es que está dando inteligencia estratégica. Es mucho más. Eso no tiene precio, por eso es estratégico. ¿Y sabe qué? El gobierno anterior destruyó el sistema nuestro de inteligencia. Destruyó para perseguir a opositores políticos, a periodistas. Le voy a dejar al canciller al final de las intervenciones para que las complete Freddy Rivera. ¿Qué tan importante se vuelve este acuerdo del uso de la pista de Galápagos? A ver, es un acuerdo operativo, la pregunta que hacemos muchas personas es si es que hay un convenio marco de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y el Ecuador, como muchos años antes se hizo, para cooperación en materia específica de narcotráfico. Ahí se ponían las variables, se ponían unos indicadores y unos resultados a presentar. Pero estaba basado en 2 cosas. Confianza, en términos bilaterales, y reciprocidad. Como bien dice Fausto, es en el fondo un acuerdo de tipo de inteligencia. El problema es que la inteligencia tiene resultados que van a distintos usuarios y a distintos actores. Nos van a pasar los estadounidenses toda la información que nosotros requerramos desde Key West para nuestros intereses. ¿Eso es una pregunta o es una afirmación? No, es una pregunta ingenua que estoy haciendo porque me baso a lo anterior. En el 99 se firmó el acuerdo político para el FOL de Manta. Y en el 2000 se hizo acuerdo, el operativo. 3 bases, 2 plataformas, guardias, un perímetro establecido por los estadounidenses, pero la información estratégica, sobre todo los barridos electrónicos, no nos pasaban. Nuestros oficiales de la Fuerza Aérea subían a los IWACS y a los Orion P3 y también a los C-130 que había en esa época y no pasaban de la 12 milla náutica. Entonces, nuestros oficiales dentro de las aeronaves estadounidenses no tenían capacidad de intercambio y reciprocidad. Y esto debería cambiar en este acuerdo. A ver, es que eso es lo que hay que ver. Y era mejor, supongo que las autoridades tendrán que ir a la asamblea. ¿Y es mejor tener eso en Galápagos o haber repotenciado la base en Manta sin que sea base en términos aérea? estratégicos, a ver, es mejor colaborar, pero con reciprocidades y controles. Así sea en Galápagos. A ver, si es que es para el reposamiento de aeronaves, lo pueden hacer los estadounidenses tranquilamente en cualquier base del sur de Colombia o el sur del Perú. O sea, en términos logísticos, pueden repostar en aire. Son aeronaves que tienen capacidad de autonomía de 10 horas arriba. O sea, no es. A ver, pues lo que ya se mencionó, el objetivo es inteligencia estratégica. Lo correcto desde nuestra
posición, de nuestros intereses. Sería estar hablando, y tal vez una cosa que se le puedo mencionar al canciller, como la Cancillería, el Servicio Exterior nuestro es parte del Sistema Nacional de Inteligencia, lo correcto sería nuestro estar hablando muy rápidamente a nivel bilateral con el gobierno de Costa Rica para tener información, reciprocidades, intercambios, y como ellos no tienen fuerzas armadas, Costa Rica, nosotros ver si colaborar. Si en ese intercambio participa Estados Unidos de una manera clara, en base a los intereses pesqueros, marítimos, de amenaza y combate al narcotráfico, pero también de desastres humanitarios que pueden ser hundimientos con migrantes nuestros en el corredor marítimo, bienvenido sea. No hay que ser ni alegoreros del fracaso, ni tampoco vendernos por baratijas, que diría yo. Ya. Señor canciller, ahí tenemos unas 2 o 3 ideas interesantes, pero más allá de eso, ¿no se está exponiendo el ecosistema de Galápagos al uso de una pista con esas dimensiones y esas condiciones de abastecimiento, de uso de combustible, por ejemplo? No, en absoluto, en absoluto. Fíjese que, en primer lugar, decía el coronel, muy cierto, esta disponibilidad del aeropuerto de Galápagos es para eventualidades de emergencias y para aprovisionamiento. Hay 256 vuelos civiles mensuales a Galápagos. Es decir, no se puede pensar que un vuelo adicional pueda significar un menoscabo ambiental. Pero ellos se abastecen necesariamente en Galápagos. No necesariamente. Los aviones, no necesariamente. Y la importancia de Galápagos es, por supuesto, que se encuentra a 1000 kilómetros de la costa. Es verdad lo que dice Freddy, podrían también, y de hecho creo que se aprovisionan también en Perú, en Colombia, pero también tienen este apoyo ya en el centro, pero 1000 kilómetros hacia adentro, mar adentro de la costa del Pacífico. Pero el hecho de que usen esa pista para abastecerse de combustible sí me parece un riesgo, porque tienen que construir una infraestructura donde se cargue un determinado tipo de combustible. Todos los aviones que van a Galápagos se abastecen también allá. Completamente, no es que ellos cargan en el continente y... No, y siempre todo aeropuerto tiene que tener reservas para situaciones de emergencia de cualquier tipo, civiles de cualquier... Ahora, la verdad es que analistas como Gris Jaramillo dicen que el gobierno no está negociando bien el uso de esta pista y que eso desmerece la acción de la Cancillería frente a los niveles de entendimiento que tiene que darse posterior a ese tema. No sé de dónde haya obtenido Gris esa información, pero no creo que es el caso. No tenemos que perder de vista algo que es funtal. O sea, ella habla, perdón, me interrumpo. Sí, ella dice que se corre el riesgo de que haya un problema en la parte turística, y el riesgo ambital de que las aves o las especies se atudan por el aterrizaje. Mire, hay 256 vuelos civiles ya, entonces un vuelo más no sé cómo esto podría ocurrir. Pero una cosa que también creo que le decía, no hay que perder de vista que esta es una operación contra el narcotráfico, no hay objetivos militares alrededor que cubrir, no tenemos un enemigo que esté actuando. Ahora, es un asunto que atañe a uno de los propósitos del Estado ecuatoriano, que es desarticular al crimen organizado que funciona alrededor del narcotráfico, pesca ilegal, que también es una actividad ilícita. Es decir, tiene este contenido que le interesa al Ecuador. Señor canciller, a mí me llama la atención hasta qué punto esta base que se va, no esta base, sino el uso de la pista en Galápagos va a permitir que, por ejemplo, tengamos nosotros más control de que no entren buques chinos a depredar nuestra fauna marina. ¿Está en capacidad este convenio de poder, con la presencia de los Estados Unidos, intimidar a estos buques pesqueros chinos? ¿Se puede dar eso? Va a haber una mayor... información, mayor flujo de información que recibe el Estado ecuatoriano con respecto a la actividad de distintas. No pongamos una nacionalidad determinada. Recordemos que proteger... Las denuncias son de pesca china. Pero proteger la reserva marítima de Galápagos implica proteger de actividad pesquera de cualquier tipo, incluso de nuestra propia parte, desde pescadores ecuatorianos que quieran realizar actividades ilícitas ahí. O de otras nacionalidades. Pero vamos a tener esa garantía de que por lo menos vamos a reducir los índices o mejorar la protección de la pesca ilegal. Nosotros esperamos que sí. Tenemos una nueva herramienta de la que antes nosotros no disponíamos. La consecuencia es que esa herramienta nos pueda rendir frutos a futuro. Esperamos que así vaya a ser y que sobre todo vaya a tener, no sobre todo, pero que también tenga un efecto de disuasión, ¿no? Porque si alguien sabe que va a ir a pescar pepinos de mar, por decirle algo, pero que puede estar controlado por medios que antes no existían, se va a pensar 2 veces posiblemente, porque va a caer en manos de la justicia y rendir cuentas de acuerdo a la ley ecuatoriana. En ese sentido, el acuerdo que lo anunció el Ministerio de Defensa tiene total
concordancia con lo que está realizando la Cancillería? ¿Cuándo se termina de cerrar ese acuerdo o ya está completamente cerrado? No, está orientado por los principios de la gestión internacional del Ecuador, que cubre una agenda amplia y que para el efecto se concentra en defensa, ¿no? Y en esto sí quiero nuevamente hacerme eco de lo que mencionaban los otros panelistas. La acción internacional del Ecuador frente a Estados Unidos, en este caso, frente a cualquier país, abarca varios aspectos. Tenemos que abarcarlo, que tomarlos todos en consideración, todos interactúan entre sí. Entonces, no podemos aislar uno de ellos porque los otros un poco quedan sin complementarse y sin apoyarse mutuamente para tener una acción internacional sólida y orientada como nosotros queremos que sea la ecuatoriana. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. En www.ecoavisa.com están todos los programas en el micrositio de Políticamente Correcto. Regresamos enseguida con este debate sobre las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Seguimos en Políticamente Correcto. Freddy Rivera, ¿sí es una ventaja que haya una vigilancia desde Galápagos para proteger el tema de la pesca incidental y ilegal que está afectando el ecosistema, que a mí me parece que debería ser uno de los puntos primordiales en el tema de protección del patrimonio? Yo creo que necesitamos en este momento un nuevo marco de convenio más amplio, porque no podemos seguir solo con procedimientos y operaciones, requerimientos de defensa o de interior de nuestro país hacia Estados Unidos. Necesitamos un convenio más amplio, más integral, si valga la palabra que se ha mencionado acá, pero que incluya diversos aspectos. Uno de ellos es el crimen organizado, otro de ellos es el problema migratorio, otro tema tiene que ver con desastres naturales, que no se ha hablado absolutamente nada. La información electrónica que nos podrían proporcionar con toda la tecnología avanzada, satelital, nos puede ayudar a nosotros para prevenir inundaciones, problemas marítimos y de otra naturaleza, sísmicos. De eso no se ha hablado nada, y eso tiene que ver con seguridad, seguridad humana, pero no. Por eso a la intervención inicial que dije aquí, se ha priorizado nuevamente a agendas de seguridad con los Estados Unidos, donde esto va en segundo plano. Y eso podríamos, afortunadamente, en el tiempo que resta de este gobierno, dar unas buenas señales para nosotros tener, como se hizo años anteriores, un modelo, digamos, un convenio marco que incluya varias de las temáticas desde nuestros intereses, donde los Estados Unidos de América pueda colaborar con unos indicadores claros, que implique también rendición de cuentas económicas y políticas, y tengamos, como se hace en cualquier convenio bilateral en los estados modernos, bastante claro y transparente. ¿Y eso se está logrando, señor canciller? Es decir, ¿podemos tener ese acuerdo marco que plantea Freddy Rivera, que vaya más allá de la agenda básicamente de seguridad en interdicción de drogas? No, la cooperación del Ecuador sobre desastres naturales es una de las líneas transversales de la acción internacional del Ecuador en materia de cooperación para el desarrollo y protección en este caso, de riesgos de seguridad humana. Para eso viene USAID, o sea, para eso es parte de los diálogos con USAID, ¿no es cierto? Para eso, pero más sobre todo de desastres naturales, por ejemplo, tenemos entendimientos con Chile, con Perú, Colombia, con Japón, firmamos con China. Es decir, es una acción persistente y perseverante de la Cancillería ecuatoriana para establecer contactos de nuestros organismos de seguridad, la Secretaría que dirige Alexandra Ocles y los diferentes contrapartes internacionales. Con Estados Unidos ciertamente que hay cooperación en este asunto. ¿Se puede siempre incrementar? Por supuesto que sí. Eso es uno de los temas que tenemos que seguir trabajando con los americanos y con cualquier otro país que tenga una relación con nosotros sobre esta materia. Y desde este punto de vista regional, geopolítico, ¿cuál es el riesgo que conlleva, por ejemplo, un factor de inseguridad que está viviendo el país con mucha atención y con mucha preocupación, que es la minería ilegal, donde eso se está convirtiendo en una suerte de lavadero de dinero, de recursos, de armas, de grupos delincuenciales, que vienen incluso grupos insurgentes de Colombia? El ministro de Defensa ha dicho que no se los debe llamar de esa manera porque al estar aquí en Ecuador son grupos delincuenciales. Pero ¿hasta qué punto todo este diálogo con Estados Unidos también tiene que enfocarse en mirar este tipo de flagelos como es la minería ilegal? No hemos entrado directamente a hablar con ellos de temas de minería ilegal. Por supuesto que indirectamente hay las conexiones que usted menciona, porque incluso grupos del crimen organizado que pueden estar involucrados en temas de narcotráfico también pueden participar, y de hecho hay indicios que así ocurre en actividades de minería ilegal que tienen repercusiones ambientales, sociales, de violencia criminal, etc. La minería ilegal ciertamente se ha convertido y se está convirtiendo en un tema no solamente ecuatoriano, regional de gran relevancia. En Perú tienen exactamente el mismo problema, en Colombia, en Brasil, en fin. De hecho, en la comunidad andina
una de las próximas iniciativas que va a tomar el nuevo secretario general que ha asumido, el secretario general Pedraza de Colombia, es precisamente buscar entendimientos y coordinación regional más estrecha en materia de combate y coordinación contra la minería ilegal. Es un objetivo, un propósito regional. Fausto Cobo, el nuevo embajador Fitzpatrick, el nuevo embajador de Estados Unidos, señala que se debe profundizar la cooperación en materia de narcotráfico, y ahí es donde tiene que trabajar. ¿Usted estaría contento con que Estados Unidos apoye al Ecuador en temas como la pacificación de la zona de Buenos Aires, por ejemplo, y evitar que ahí siga habiendo una minería despiadada con indicios de inseguridad tan graves? La minería ilegal es un delito asociado a la gran amenaza que es el narcotráfico, el narcoterrorismo, que está obviamente conectado con temas de trata de personas, de explotación laboral, explotación de personas, la migración ilegal, la utilización de todos estos elementos en beneficios de los negocios ilícitos. Esa es la gran amenaza, pero esta amenaza es transnacional. Por lo tanto, esta amenaza no es convencional, es difícil de identificarla. Se necesita cooperación internacional. Si es transnacional, cooperación internacional. Un país con una visión autárquica no va a poder lidiar con esa amenaza, más todavía cuando es un Estado en donde fue destruido el sistema de inteligencia, donde fueron debilitadas las instituciones, fue debilitada las Fuerzas Armadas, fue debilitada la Policía Nacional, se dieron leyes, se expidieron leyes a favor de muchos de estos la cooperación delitos. con Estados Unidos, que tiene que ver básicamente con interdicción de drogas, evitar que haya narcotráfico, que se vayan las avionetas o las lanchas por el mar, también debería enfocarse en evitar que en la minería ilegal se es que concentre cuando el usted delito. controla el espacio aéreo, el espacio marítimo, el espacio terrestre, con inteligencia estratégica oportuna, entonces tiene la posibilidad de utilizar el fundamento del concepto de seguridad, que es prevención. Si usted no previene con disuasión, entonces obviamente llega a los extremos de Buenos Aires, ¿no? Que tiene que intervenir con un estado de excepción. Si es que hubiésemos tenido la pronta respuesta del Estado hace 2 años, no estoy culpando al gobierno, o hace mucho tiempo atrás, no llegaríamos al estado de excepción en donde usted limita los derechos de las personas para poder intervenir y sacar este tema adelante. Ese marco de cooperación debiera entonces trabajarse también en temas como la minería ilegal. Sí, bueno, la minería ilegal es parte de es básicamente crimen organizado internacional. Una de sus variantes es con minería ilegal. ¿Y le está minimizando el ministro de Jarrín en sus declaraciones? ¿Las minimiza? No, yo creo que básicamente aquí estoy muy de acuerdo con lo que se ha hecho, pero es medio tardío, como decía Fausto. Pero también aquí la preeminencia es de inteligencia criminal. Las Fuerzas Armadas no es parte de su misión hacer inteligencia criminal. Entonces yo aquí veo una desviación de misiones. Los militares no tienen ningún pensum de estudio que diga inteligencia criminal, la policía sí. Entonces, cuando digo que hay una sobreactuación de defensa, me da la impresión de que estamos llegando a finales de los años 70, a principios de los 80, donde la militarización de muchos espacios de la civilidad. Las Fuerzas Armadas estaban en las fronteras para evitar el paso a la guerrilla, por ejemplo. Está bien, usted en las Pero fronteras. ya llegaron a Buenos Aires. Bueno, entonces ahí es una Ahí falla están los terrible militares, de pues. inteligencia criminal nuestra. Una falla terrible. Nuestra inteligencia estratégica está en soletas. Pistas clandestinas que se dicen, uy, hemos tenido 2.000 pistas clandestinas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es una barbaridad. Indefensión aérea, indefensión radárica. Y en fin, uno podría poner una lista de fallas de inteligencia terribles en términos de estratégicos del país. El tema entonces es complejo. Es complejo. Solo quisiera pensar que con respecto a la intervención en Buenos Aires del Estado ecuatoriano, fue una intervención preparada meticulosamente a lo largo de varios meses. Hubo sí labor de inteligencia policial. ¿Hubo colaboración con Estados Unidos? No, con Estados Unidos no, fue una acción específicamente de las Fuerzas del Orden ecuatorianas. Intervino la Fiscalía, intervino la Policía Nacional, que fue el centro de ejecución. Las Fuerzas Armadas participaron, pero brindando apoyo a la acción de la policía, porque era tan grave el problema que se requería una mayor presencia justamente para evitar situaciones que ninguno de nosotros queremos, de violencia y tal. Fue una magnífica acción. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Fausto Cobo, ¿el marco de cooperación al que han llegado Ecuador y Estados Unidos es el políticamente correcto?
es políticamente correcto, le corresponde al gobierno nacional sacar las mejores ventajas posibles para los intereses del Ecuador. Las amenazas transnacionales hay que enfrentarlas en esa dimensión, con cooperación internacional. No se trata de vigilar desde Galápagos, se trata de vigilar el mar territorial, el mar internacional y tener una base operacional logística solamente de emergencia para que 1, 2, 3 vuelos al mes tengan la posibilidad de hacerlo en esa localidad, que no afecta de ninguna manera el medio ambiente de esa región tan querida para nosotros. Freddy Rivera. Se nos abren nuevos retos en términos de cooperación internacional, no solo seguritarios, tenemos implementos que desarrollar instituciones mucho más fuertes para hacer frente a esos retos comerciales, de integración y una perspectiva mucho más potente en términos de nuestra Cancillería. Creo que estamos en un buen paso, pero hay que fortalecer ciertas áreas, básicamente las de inteligencia estratégica, que son necesarias en un mundo muy complejo como el actual. Canciller Valencia, ¿qué es lo políticamente correcto? Es enteramente correcto proteger el interés del país, los intereses del Estado ecuatoriano y de su pueblo. En la cooperación internacional, en el ámbito comercial, en el ámbito de la educación y la cultura, cuestiones migratorias y el tema de seguridad, el interés ecuatoriano está siempre siendo protegido y cuidado por el Estado ecuatoriano en su relación con los Estados Unidos. Vemos en los Estados Unidos a un socio para aportar a esos intereses nacionales de combate al narcotráfico, de combate a la pesca ilegal, por ejemplo, pero también un socio que nos puede ayudar a expandir una agenda en beneficio de ambos pueblos. Es la posición del gobierno ecuatoriano y de su política exterior con respecto al mundo, de apertura, de consolidación de socios comerciales y de otra índole en todo el mundo y, por supuesto, de preservación del interés nacional en primera instancia. El gobierno hizo bien en redefinir su política exterior con los Estados Unidos. Muchos de los grandes problemas que tiene el Ecuador, como el crimen organizado, la necesidad de financiamiento barato o llegar a mercados más grandes y prósperos, deben solucionarse desde una visión pragmática e integrada. Y allí el acercamiento con el país más influyente del mundo es indiscutible. Este primer año, la relación se enfocó en los temas políticos y de seguridad, llegando a tomar decisiones controversiales, como el uso de un aeropuerto en Galápagos para naves militares norteamericanas. El problema está en que la agenda de nuestros intereses, como el comercio exterior o la migración, no avanza a la velocidad que se necesita. En este punto radica el desafío diplomático hacia el 2021. Nos vemos el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos Políticamente Correcto, un análisis sobre las relaciones de Ecuador con Estados Unidos. Nos vemos el próximo domingo.